Y cuenta Enrique que cuando acabó todo en el año 39, creo recordar, Falla se va y en principio va a una gira a Buenos Aires, a Argentina y no sé qué, pero se va desencantado con la tierra que había dejado. Y por supuesto no volvió nunca, don Manuel de Falla, ¿no? En fin, fueron años muy tristes, en los que por supuesto continuó asesinándose a gente y, y bueno, a gente que no coincidió que fuera Hermenegildo afortunadamente, pero no porque no lo intentara. ¿Ah, no? No. El 4 de agosto la casa de Hermenegildo es asaltada y él es llevado al gobierno civil. Y su vida, como digo, no acaba ahí, porque es un hombre con suerte a pesar de toda la de toda la época terrible en la que vive. Bueno, con suerte o quizá por intermediación, porque además de grandes enemigos tenía grandes amigos. Sí. ¿No? Pero bueno, la cuestión es que los asaltos no acabaron ahí. Ese no fue el único momento en que su vida corrió peligro. Pero yo recuerdo, lo sigo recordando y no se me olvidará nunca, pues una noche, una madrugada, que me despiertan una linterna así a esta distancia de mi cabeza y yo veo la linterna, el foco, me despiertan, serían las 3 más o menos de madrugada, una silueta por detrás y veo el cañón de un fusil aquí pegado a la cabeza y me despierto. Pues yo tenía pues 8 o 9 años. Yo vivía al lado, a la habitación contigua al dormitorio de mis padres. Y yo estoy allí, pues asustado, pero estoy oyendo y que está la luz encendida del dormitorio de mis padres y que allí están hablando, que allí hay gente y que están hablando. Aquel de la linterna se fue. Lo que estaban diciendo, pues yo no lo entendía, pero yo oía unos golpes, así, más o menos, y yo no sabía nada, estaban hablando, y los golpes, y que se callaron los golpes, y que al rato y se apagó la luz, se fueron, cerraron, lo estaba atendiendo mi tía, mi tía Enriqueta, hermana de mi madre, porque mis padres estaban acostados, mi madre no sé si se levantó, y bueno, y ya después de muerto mi padre, un día, cuando yo le podía preguntar algo a mi madre, porque el secreto para que mi madre me dijera algo era yo. Y estos fueron, pues mira, por ahí puedo sacar más o menos la fecha. Mi padre muere en el 49, entrampados como demonios, nos echaban de la casa. Y no sé, pues el 51, 52, que ya medio estaba yo sacando la cabeza a flote, pues me compré una radio. Mi madre no quería ni que radio, música en la casa, que nada. Que digo, sí, que yo quiero tener una radio. Y mi padre no tenía radio. Que conseguí comprarme la radio. Y entonces por las noches, entonces todavía no se podía poner las emisoras muertas, las que no quisiera hoy, conseguí localizar la Radio Pirinaica y Radio París, que daban emisiones en español, y cuando le pillaba la Radio Pirinaica o a Madariaga, hablando del mono del pardo, entonces a mi madre se le alegraba la mente viendo que alguien estaba diciendo las verdades, y entonces yo aprovechaba para irle preguntando, ¿y de esto qué pasó? ¿Y esto cómo fue? ¿Y esto tal? Y entonces un buen día, con motivo de aquello, le digo, bueno, y una noche que fueron y me despertaron con la linterna, que estuvieron, ¿y te acuerdas de eso? Digo, claro que me acuerdo. Ya te digo, lo de la linterna, pues era el 36. Yo no te puedo decir si era agosto, si era septiembre o si cuándo era. Y lo que estoy hablando con mi madre son el año 50 y, digamos, 51, 52. Y le hablo y digo, bueno, y unos golpes que yo sentía así. Y entonces mi madre por poco se muere. Dice, pero tú te acuerdas de eso y tú oías esos golpes. Digo, sí, ¿eso qué eran? ¿Qué eran esos golpes? Y ya me lo dice, pues que el jefe de la banda que estuvo allí estaba con la pistola apuntándole a tu padre, dando así
la pistola en los pies de la cama y le decía a los otros, a este o lo dejamos aquí ahora mismo o se nos escapa otra vez. De manera que, fíjate tú, o lo dejamos ahora mismo aquí o otra vez se nos escapa. Porque según me dijo mi madre y mi padre estuvo muy sereno y como tenía la facilidad de palabra que tenía, les estuvo hablando y al final creo que se fueron casi llorando. Casi llorando, ¿eh? Madre mía, impresionante, ¿eh? Así que La verdad salvó es que la vida. Impresionante, salvó la vida. Mira, otros no lo tuvieron tan fácil o directamente no pudieron esquivar el destino. Yo recuerdo que hace unos años leí un libro de Víctor Amela que se titula Yo pude salvar a Lorca. ¿No? Es un libro donde el personaje principal habla desde la Barcelona de los 90 de sus dos abuelos. Desde esa perspectiva de los años, él cuenta que había muchas comidas de domingo donde los abuelos, aunque salía el tema, dejaban de hablar, puesto que uno había luchado con el bando nacional y el otro con el bando republicano. Era el ejemplo clarísimo de esos dos bandos, pues que no es que sigan enfrentados, pero digamos que ya no se hablan, ¿no? O no se han vuelto a hablar desde antes, ¿no? Y hablaba ese libro, de hecho cuenta el libro, la historia de que el del lado republicano durante un tiempo había sido pasador. Pasador era el que sabía los caminos y en esas provincias donde habían quedado cortadas los bandos o separados las poblaciones, que había algunas que eran a favor del bando nacional y otros del bando republicano, había personas que estando en cada uno de los bandos corrían peligro y por lo tanto los pasaban a otro pueblo donde era dominado por los republicanos o por los nacionales, ¿no? Y ese abuelo, el pasador, cuenta la novela, yo creo que es ficcionado. Una profesión de riesgo. Bueno, era una profesión, eran pastores que dominaban el terreno y que por lo tanto sabían orientarse muy bien por la noche y sabían moverse muy bien. Sabían dónde estaban los caminos, dónde estaban los altos y bueno, se sabían mover. De hecho, también había pasadores, por ejemplo, en los Pirineos catalanes o en los Pirineos, o sea, en los Pirineos en general, para pasar a los judíos que querían huir de Francia. Y eran pasadores, eran directamente personas que te recogían en un lado y te dejaban en el otro lado por caminos secundarios donde no había vigilancia. Bueno, pues el caso es que este abuelo, dice el libro, evidentemente es ficcionado, tenía el encargo de ir a por Lorca la noche que fue detenido y fue fusilado. Joder. Y por eso el título, Yo pude salvar a Lorca, porque hay un momento en la vida de ese chico, desde la Barcelona de los 90, que el abuelo antes de morir se lo cuenta, se lo explica. Y lo sitúa, como decíamos al principio del podcast, en esas palabras que te llevan a aquel momento de la historia de tu país, ese verano del 36, asaltos, detenciones, fusilamientos a discreción, pues eso, gente que iba a los gobernadores a reclamar justicia y no eran escuchados. Ocurrió todo esto en este país. Y bueno, Hermenegildo se zafó de un destino que estaba muy trazado en su contra y fue, como comentabas antes, gracias a ese don de gentes, pero creo que la cosa pintaba mal, ¿no? Pintaba muy mal. Yo a veces me pregunto si ahora pasara algo similar, hubiese una guerra civil en España y yo me encontrara en el bando perdedor, fuera el que fuese, me libraría de que me guillotinaran, ¿sabes? Sin que yo me hubiese pronunciado, porque Hermenegildo nunca se pronunció ni en un lado ni en el otro. Pero estaba en el sector artístico, era un artista, pero nunca tuvo ni el más mínimo interés por ningún. Simplemente era un hombre, aparentemente un buen hombre, que quería estar bien y hacer cosas bonitas. Ahí está la base de la injusticia, evidentemente. Y ahí está la base de la injusticia.